estudiante de la Universidad de San Carlos, sede Chiquimula de la Facultad de Humanidades. La carrera que yo estoy estudiando es profesorada en Educación Primaria Intercultural y el día de hoy yo les voy a mostrar un tema que es muy bonito, que es la creación teatral y es de expresión artística. Este tema es para sexto primaria. En la creación teatral, pues nosotros sabemos que son todas las dramatizaciones, obras que nosotros actuamos, etcétera, pero en sí hay muchas partes que en la creación teatral no solo trata de que vamos a actuar, sino que vamos nosotros a realizar material para nosotros hacer nuestro escenario. A esto se le llama lo que es la escenografía. Bueno, entre esta creación teatral, pues podemos acá leer que dice: son artes escénicas que combinan las áreas de actuación, escenografía, música, sonido y espectáculo. Como les digo, la creación teatral es todo lo que nosotros creamos, como la escenografía, la actuación, la música, el sonido y el espectáculo. Y aparte está lo que nosotros vamos a actuar, que a eso se le llama las obras de teatro. Es muy diferente. Entre las artes escénicas, que esta se compone por tres elementos, que está el texto, la dirección y la actuación. El texto es el guión que nosotros le damos a los actores para que ellos se aprendan su papel y a la hora de actuar ellos digan sus guiones, etc. Está la dirección, que se encarga más que todo de verificar que la escenografía, que la música, que el sonido, que los personajes esté todo bien como tiene que estar, para luego poder así crear la obra de teatro que se le conoce. Y por último que está la actuación, que es cuando aquellas personas que se aprendieron el texto, o sea, el guión, van a actuar y van a decir su guión, van a hacer ya la obra de teatro que yo les digo, pero esto es muy diferente a la creación teatral. También están los tipos de actuación, que en primer lugar tenemos dos tipos, que está la tragedia y está la comedia. En la tragedia dice que trata de actuar leyendas y en la comedia actúa asuntos de la vida. Bueno, en la tragedia, como dice actuar leyendas, pues nosotros vamos a actuar o los personajes van a actuar obras de teatro antiguas, como por ejemplo acá en Guatemala pueden hacer la obra de teatro de La Llorona, del Sombrerón. Van a actuar esas cosas porque esas partes son leyendas. Entonces, por eso dice la tragedia, porque no terminan con un final feliz, ni terminan ni con un final triste, sino que terminan como tienen que terminar, como es una leyenda, sino que terminan más que todo como en una tragedia. Y está la comedia, que actúa asuntos de la vida. Bueno, en esta podemos nosotros dramatizar o actuar obras como por ejemplo de los libros. Una famosísima que actúan es el libro de Romeo y Julieta. La actúa mucho y la verdad es que termina con un final triste. Entonces por eso dice asuntos de la vida, porque esta podría terminar en asuntos tristes, en asuntos felices y no terminarían en tragedia. Entonces yo acá nada más tengo partes de qué podrían usar los actores o qué se podría usar en una obra de teatro, como por ejemplo en la escenografía. Yo acá tengo estas máscaras, tengo esta peluca que es de payaso y tengo estos objetos también que son para actuar obras. Como les decía, esto es muy importante, los tres componentes de las artes escénicas: el texto, la dirección y la actuación, porque se encargan mucho para luego crear así
una obra de teatro y así realizar realmente la creación teatral. Como les decía, la creación teatral pues también es una parte escénica porque más que todo se encarga de la escenografía, no se encarga de la obra de teatro. La obra de teatro es muy diferente porque la obra de teatro vamos a actuar y en la creación teatral vamos nosotros a realizar el material. Bueno, esto ha sido todo por hoy, niños, espero les haya gustado. Voy a dejar unos videos acá con ustedes para que vean la diferencia de lo que es la creación teatral y lo que es una obra de teatro. Espero les gusten los videos.
obra de teatro es un género o forma literaria cuya principal finalidad es la recreación de una historia en un escenario. En un sentido simple, esta representación se da a través de puestas en escenas que se desarrollan con la intervención de personajes encarnados por actores, los cuales usan el diálogo para interactuar entre sí. Ejemplos de obras de teatro son Romeo y Julieta de William Shakespeare o La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Una obra teatral se lleva a cabo por medio de un guión, el cual establece las pautas o lineamientos a seguir por cada actor para que la historia tenga sentido narrativo. El guión teatral es desarrollado por un dramaturgo, quien es un profesional encargado de crear los textos dramáticos. Si bien en una obra de teatro suelen participar varios personajes y hay muchas conversaciones, esta modalidad no es la única. Lo anterior significa que puede haber un guión que establezca la participación de un solo personaje, monólogo. También se da el caso en el cual no hay una estructura del diálogo, por lo que las acciones se desarrollan a través de gestos. Tal es el caso del teatro mudo. A lo anteriormente descrito se suma que una obra de teatro se clasifica según su narración, ambiente histórico y estilo artístico. Por su forma narrativa, la obra puede ser tragedia, comedia, tragicomedia, monólogo, teatro de títeres, teatro musical, teatro negro y drama. Ahora bien, en el sentido de su estilo artístico y contexto histórico puede ser griega, oriental, barroca, moderna, romántica, simbolista, expresionista, neoclásica, absurda, burguesa y melodramática. Históricamente, la obra de teatro ha servido para recrear episodios reales o imaginarios con la intención de divertir, enseñar, distraer o dejar una moraleja al público. Su funcionalidad está acompañada de música, luces, bailes, vestuario, sonidos y otros elementos que le aportan vitalidad y fuerza. Origen histórico. La obra de teatro tiene su origen en el siglo VI a.C., de la mano de Tespis y en tiempos de la antigua Grecia. En aquella época los griegos realizaron representaciones para agradecer y exaltar al dios Dionisio. Las actuaciones de los adoradores fueron acompañadas por bailes y música, las cuales fueron conocidas como diritambos dionisíacos. Con el paso del tiempo, las celebraciones se extendieron por todo el territorio y comenzaron a tener importancia. Posteriormente, la obra de teatro evolucionó de tal manera que no solo sirvió para adorar a dioses, sino que también se desarrolló para entretener a la ciudadanía. Fue así como algunos escritores se enfocaron en darle a sus textos forma teatral. Con el pasar del tiempo, las obras de teatro fueron conocidas en otras naciones. Por ejemplo, en la India se realizaron para honrar a la deidad conocida como Brahma. Luego se incorporaron al Imperio Romano como especie de festividad. Posteriormente, el teatro llegó a la era cristiana, pasó por el Renacimiento y llegó a nuestro siglo. Características generales. La cuarta pared. Esta característica en una obra de teatro hace referencia a la distancia que se da entre los actores y el público asistente. La pared es imaginaria, solo se hace mención a ella para separar la realidad de lo que ocurre o de la historia que se representa con la puesta en escena. Sin embargo, la cuarta pared puede ser rota por quienes realizan la obra de teatro, con el objetivo de involucrar al público. Este aspecto se da sobre todo en el teatro moderno. Por ejemplo, el personaje que está en contra del protagonista se dirige al público para preguntarle si ha visto pasar a su enemigo o le pide algún consejo para derrotarlo. Propósito. El propósito de una obra de teatro tiene que ver con su objetivo, es decir, si busca entretener, hacer reír, enseñar o educar. Esta característica es fijada por el creador de la pieza teatral, el dramaturgo. Por ejemplo, El perro del hortelano es una obra del dramaturgo español Lope de Vega. Esta pieza cumple con el propósito de divertir y alejar a la audiencia de sus problemas cotidianos porque pertenece al género de la comedia. Mezcla de elementos audiovisuales.
La representación de una obra de teatro está basada en la combinación de elementos visuales y auditivos que le aportan mayor atractivo. Estos elementos pueden ser música, efectos de sonidos, bailes y objetos movibles. Autores y obras destacados: William Shakespeare, con Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo y Macbeth. Lope de Vega, con Fuente Ovejuna, El Caballero de Olmedo y El Castigo sin Venganza. Miguel de Cervantes, El Retablo de las Maravillas, El Retrato de Argel, El Gallardo Español, El Rufián Dichoso y El Cerco de Numancia. Federico García Lorca, Yerma, Mariana Pineda y La Casa de Bernarda Alba. Pedro Calderón de la Barca, La vida es un sueño, El alcalde de Zalamea y La dama duende.